tuvo que ser no solamente probado, dice la palabra, tuvo que ser vendido por sus propios hermanos. Y yo tengo una cosa, a veces la misma familia, nuestros mismos hermanos, no tienen esa mentalidad de que cuando alguien tiene más conocimiento, más gracia, más unción, y Dios lo usa, muchas de las veces les falta esa mentalidad de gozarse con el mismo persona que Dios lo está usando. ¿Cuántos dicen amén? Y imagínate José, les cuenta, se la voy a, a decir, se la voy a hacer pequeña la historia. Imagínate José se levanta un día con un sueño y él gozoso va y se lo platica a sus papás y a sus hermanos, donde había ciertas espigas de trigo y dice que él estaba en el centro y todas las de alrededor se postraban delante de él. Entonces sus hermanos dicen, no, pues, ¿cómo José? Pues, tú eres el más chiquillo y ¿cómo nos vamos a postrar delante de ti? ¿Cómo te vamos a honrar? ¿Cómo vamos a reconocer algo grande en ti si eres pequeño? Pero lo que no sabía es que él les estaba profetizando un sueño que no era para ese tiempo, era para un futuro. Pero mismo José no sabía que eso le iba a causar una grande prueba en su adversidad en su vida. Muchas de las veces podemos tener el llamado de Dios, pero no sabemos qué va a impactar. Muchas veces no sabemos a dónde nos va a llevar Dios con el llamado. Muchas de las veces no sabemos cómo vamos a ser procesados para llegar a la altura donde Dios nos quiere poner. ¿Cuántos dicen amén? Así que vaya conmigo en Génesis capítulo 37 y vayas al versículo 23. Y una de las principales cosas que difícilmente entendemos es que para poder alcanzar grandes cosas en Dios tenemos que ser pasados por diferentes pruebas, diferentes obstáculos para poder que Dios vea todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos la historia de José y decimos, no, pues es que él fue gobernador, sí, pero ¿qué no pasó José en su vida? Así que en el versículo 23, en el capítulo 37, versículo 23 de Génesis dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 25, y si se sentaron a comer pan, y alzaron los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provechoso hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Hace una pregunta. Versículo 27 dice, venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, y sacaron a ellos a José de la cisterna, y la trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a dónde. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces lo vemos la historia de José y decimos paz de Cristo, muchas veces no sabemos con qué nos sentamos, paz de Cristo. Muchas veces no sabemos a quién le abrimos nuestro hogar, paz de Cristo. Muchas veces no sabemos que nuestra misma familia a veces está ya trazando cómo podemos entregar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate nada más José. Más adelante vemos que José es puesto por diferentes circunstancias prueba. Imagínate la mujer de Potifar,
se le desnuda, se le mete en su cama y quiere hacer tantas cosas con José, pero José, imagínate cómo tendría la mentalidad José, que viendo la prueba, viendo la adversidad, cuando José está en el pozo, nunca vas a encontrar escrituras que diga yo estoy triste. Nunca vas a encontrar una escritura donde te diga, Señor, ya no aguanto. Señor, quítame esto. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué mis propios hermanos me han vendido? Jamás dice eso, José. Mas sin embargo, ¿qué es lo que ocasiona que José haga eso? José era un hombre que yo pienso que es la que muchas veces a nosotros nos falta. Muchas de las veces nosotros cuestionamos a Dios, pero no fluimos en la prueba y en el proceso. Y José lo único que hace es esperar la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Váyase conmigo en Génesis capítulo 39, más adelante. 39, 20. Dice la palabra del Señor que en el tiempo van a echar el diablo a muchos en la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos en Pablo y Silas que los echaron en la cárcel, pero ellos tomaron otra mentalidad diferente. Y mira lo que hace José. En el capítulo 39, versículo 20 dice, tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? Donde los presos, donde estaban los presos del rey. Dice, ya estuvo ahí en la cárcel José. Dice, pero el Señor estaba ¿con quién? Extendiendo su misericordia. ¿Y qué le dice? Ante los ojos del jefe de la cárcel. Imagínate qué tuvo que hacer José. Callar sus labios, entender los procesos que Dios lo estaba poniendo, entender que tenía que ir a la cárcel, pero fíjate lo que hace cuando nosotros no cuestionamos y solamente nos dejamos fluir por la prueba y el proceso. En el versículo 21 dice que el Señor estaba con José. Muchas de las veces pensamos que cuando estamos en la prueba el Señor no está con nosotros. Muchas de las veces en la aflicción pensamos que Dios no está con nosotros. Muchas veces en la necesidad pensamos que Dios no está con nosotros. Pero en el versículo 21 Dios está hablando a José. No importa dónde te metieron, no importa dónde estás, yo sé que yo estoy contigo, porque grande es mi misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas de las veces, iglesia, así estamos. Muchas de las veces no dejamos que Dios venga y se manifieste en la prueba. Nosotros empezamos a entristecer, empezamos a desmayar, empezamos a desanimarnos y muchas de las veces quitamos la visión como Pedro de Dios. Pero en el versículo 21 vemos y claramente la palabra dice que Dios estaba con José. ¿Desde dónde estaba con José? ¿Allí en la cárcel o desde que Dios se manifiesta en el sueño? Pero dice Efesios que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. ¿Cuántos dicen amén? O sea que tu plan de Dios ya estaba desde antes que se formara la tierra, antes que Dios hiciera todo. Él ya tenía un plan contigo y conmigo. Lo que ahora vivimos ya está escrito en los cielos. El diablo ya sabe que si a ti te mete el pie, para él está mejor, porque él ya sabe que eres gran instrumento de alabanza, de poder y de gloria para hacerle frente al diablo. A veces es necesario, iglesia, estar pacífico, pero muchas de las veces entendemos por qué Judá iba al frente. Judá no estaba tranquilo. Judá sabía que al son de bocina ellos se levantaban a pelear y muchas veces ni decían cómo estaba el enemigo. Ellos sabían que por eso eran la tribu de Judá. ¿Y por qué le digo esto, iglesia?
porque lo veo tranquilo. Y muchas de las veces la tranquilidad te lleva a que cientos de insectos se te paren en paz de Cristo. Y ahí te va una cosa. Cuando tú enciendes el motor del carro y anda, es muy difícil para que el motor se apague. ¿Cuántos dicen amén? Usted le puede estar estorbando al motor, pero llega un momento que los engranes están tan fuertes que cuando más fuerte está el motor, aunque usted le meta lo que le meta, el motor se va a fundir y va a seguir adelante. Con lo cual nos explica que la vida del cristiano que tiene que ser igual. Tiene que estar en constante movimiento. No podemos tener una vida espiritual de un estanque, como aquel de los 5 pórticos. La realidad del cristiano, tenemos que estar en un río, como decía mi hermano el domingo, pero no en un río literal. La palabra de Dios dice que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y la palabra de Él penetra en nuestro corazón, dice que por nosotros van a correr ríos, y ríos de abundancia, ríos de prosperidad. El que usted y yo batallemos es porque todavía nos falta fe de creer que Dios puede cambiar la atmósfera, puede cambiar el proceso, y sabes que muchas de las veces puede cambiar más para sorprendernos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, iglesia, estar en constante movimiento. Y lo vemos con José. ¿Por qué? José apenas salía de una y ya estaba en otra. No obstante que ya lo meten a la cárcel, pero Dios le da la gracia. Imagínate nada más cómo Dios le da la gracia. Y llegó un momento en el cual Dios lo llegó a poner como gobernador. ¿De quién? De Egipto. ¿Valió la pena las pruebas? ¿Valió ir a la cárcel? ¿Valió estar solo? A veces decimos, Señor, ¿por qué estamos solos? Imagínate José solo ahí en la cisterna. Pero es que si Dios no te deja solo, vas a tener amistades que te estorban, vas a tener familia que te estorba. Dios necesita muchas veces meterte en la cisterna para que ya empieces a meditar que solamente vive al que reina por los siglos de los siglos. A veces la soledad no es mala consejera cuando Dios te mete en esa soledad, porque la soledad te hace meditar que ahí ya estás solo. Ahí imagínate José pensando, estoy en la cisterna, estoy solo, no puedo pedir ayuda porque mis propios hermanos me metieron aquí, nadie me va a socorrer, ¿qué voy a hacer? Desde allí José empezó a entender que él, que lo había puesto allí, un día lo iba a poner como gobernador en Egipto. Y qué triste es venir la prueba, hermano, para aquellos que muchas de las veces quieren verte caer y sufrir, porque el día de mañana no saben cómo van a estar, así como los hermanos de José, que dijeron, a este ya no deshicimos de él, y sabrá Dios qué pase con él, y cómo vuelve Dios a hacer justicia, y cómo se los vuelve a presentar. Y fíjate una de las cosas, y en esto hay una gran enseñanza, te la puedo decir todo el capítulo, pero es mejor que tú lo leas. Una de las cosas que batalla José para decir, híjole, imagínate ya cuando lo tienes en tu poder, a los que te vendieron, y que hoy necesitan, que se van a morir de hambre, que hay escasez, y que tú tienes todo el poder en las manos, para decir, ¿sabes qué? No. O para decir, sí, te acobijo. Una de las cosas que nos da una enseñanza José es que él batalló, y dice la palabra que incluso les puso diferentes trampas, o como usted lo quiera llamar, a sus hermanos para confundirlos. Pero llegó un momento en que José entendió por qué Dios lo había procesado.
José entendió por qué Dios lo había procesado, por qué había sido vendido. Porque el día de mañana, si a él no lo saca de Egipto, si no lo saca de su casa para llevarlo al Egipto, toda su descendencia hubiera sido muerto. Y Israel no hubiese sido una nación como hoy lo es. Claro está que después de José vinieron otros libertadores, pero José empezó a cambiar toda la vida y la descendencia de aquellas 12 tribus de Judá. Él mejor dijo, hoy entiendo. Por eso tú debes de decir en esta tarde, yo entiendo por qué estoy pasando el proceso. Si estás pasando un tiempo de escasez, medita por qué lo estás pasando. A lo mejor porque el día de mañana va a venir la abundancia y Dios te va a probar a ver qué vas a hacer con esa abundancia. Si tal vez fuiste entregado por alguien injustamente, el día de mañana ese proceso, ¿tú cómo sabes si los mismos te los va a poner Dios en tus manos y qué vas a hacer? La verdad de las cosas dice que José lloró porque se tuvo que aguantar tener en sus manos el poder para decirle, sabes que yo no te voy a perdonar. Es que yo era chico, yo era el más chico y mira lo que me hicieron. José dice que entra en su aposento y dice que llora, dice la palabra. Y una vez que sale José, imagínate nada más, es como decirnos a nosotros, si Dios ya te perdonó mucho y Dios te sacó del anonimato y te puso corona y te vistió con vestidura real, y llega el que te provocó una angustia y una molestia y es más te lastimó, ¿qué vamos a hacer, iglesia? En su momento a lo mejor va a llegar la ira y el coraje y el rencor y se va a apoderar de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que yo hago? Yo me acuerdo de lo triste, miserable y anonimato que yo estaba. Y de todo lo que Dios me ha perdonado, digo, híjole, Señor, si yo no era digno de que me perdonaras, si me perdonaste, que no se merece el perdón. Y la verdad de las cosas, eso que le generó a José, ser reconocido hasta hoy en día como ese José soñador, y no ese José el que guardaba rencor. ¿Cuántos dicen amén? Pero entendemos, hermano, ahora sí entiende usted por qué Dios muchas veces nos mete en esas estrechuras donde a veces no queremos pasar, no queremos estar. Y yo me sorprendo porque yo no sé a cuántos les gusta el libro de Job. Se acabaron los amén, ¿no? ¿Por qué? Porque Job es una clara enseñanza de que cuando Dios te quiere procesar, te va a procesar de una manera que no vas a tener descanso. Que si ya pensaste que si llevas 2 pruebas y ya la pasaste con 5 o 6, espérate porque vienen otras 8. Y si ya pasaste las 8, espérate porque viene otra. De tal manera que lo que Dios hace con Job es dejar la clara enseñanza que hasta que tú no reconozcas que todo lo que tienes es de Él, aún tu vida, tus hijos, tu familia, tu ministerio, tu trabajo, tus bienes, todo es más, hasta tu vida. Hasta ese día dejó Job de escribir sus propios capítulos. Y ahorita vamos a ver, porque váyase con Job, capítulo 1, versículo 8, y vamos a leer hasta el 11. Porque dentro de la prueba siempre va a haber alguien que te va a incitar a blasfemar en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice Job capítulo 1, versículo 8. Dice, y el Señor dijo a quién: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿y qué? Apartado de mal. Tenía todo perfecto Job. Respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme
Job a Dios de balde? Versículo 10 dice, ¿no le es cercado alrededor de él? O sea que si tú piensas, iglesia, que Dios no te cerca para que nadie llegue, déjame decirte que estás en un error. Porque en el versículo 10 dice, Él ha cercado a Job. Él tenía cercado la casa y todo lo que tenía Job. En sí el diablo, cuando tú le haces caso al Señor y pones todos tus bienes delante de Él y tú dices, aún mi vida, Señor, es tuya, dice que Él pone un vallado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos decir que el diablo entra a nuestra casa como quiere, porque eso no es cierto. Apártese de Dios y verá que sí. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Dice, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice el diablo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma ¿qué? Porque la escasez, la prueba y la adversidad saca tu mejor versión de ti. Lo que tú eres en verdad, ¿dónde crees que lo vas a sacar? Si no es en la prueba de Dios. Por eso, cuando nosotros estamos pasando una prueba, es porque Dios quiere sacar todo lo que tienes escondido, hasta lo que tienes en el sótano. Porque para Dios edificar en nuestras vidas, primeramente tiene que romperte en 1000 pedazos. Por eso habla la Escritura de que teníamos que dar otra vuelta con el alfarero. Y otra y otra. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, si Dios no edifica en nuestra vida, vamos a crecer torcidamente. ¿Cuántas personas no crecen torcidamente en la iglesia? Porque no reconocen que su vida dejó de ser de ellos y es de ahí en adelante para Dios. Por eso una de las cosas que Job nos enseña es que él tiene unas cualidades. Él sacrificaba antes de tiempo. Y muchas de las veces queremos sacrificar cuando ya estamos aquí. Ya cuando de plano el agua no la tenemos en los hombros, sino ya en el cuello. Y decimos, Señor, ay Señor, ahora sí voy a hacer caso. Ahora sí reconozco, pero ya estás en ese momento. Y Job, vemos que cuando él sacrifica, cuando hacían sus hijos fiestas y todo, es porque él sabía. ¿Cuántos de nosotros como padres no sabemos que cuando nuestros hijos pecan? ¿Cuántos dicen amén? No me diga que no vas a saber. Sí sabemos. Y a veces estamos como Job, híjole Señor, ahí te va un ayuno por este cabezón que no entiende. Ay Señor, ahí te va otro ayuno porque la otra no entiende. Ay Señor, me voy a levantar a las 4 para orar y interceder por esto porque... Y Job así estaba. Job temía. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando hay temor, hay una reverencia. Y cuando hay una reverencia a Dios, no quieres traicionar al que ama nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Váyase ahí conmigo a Job, ahí mismo, en el capítulo, ahí mismo en el 1, pero váyase al versículo 21. Pasa lo primero Job, y es lo que le digo, tenemos que soportar las adversidades. En el versículo 21 del capítulo 1 dice la palabra del Señor, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo a dónde va a volver. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor que. Para eso ya había perdido todo Job.
para eso ya había sido azotado. Ya sus hijos e hijas habían caído. Y Job, creemos que a lo mejor estaba más ferviente en su vida espiritual, y él reconoce que solo nació del vientre y desnudo. Y en el versículo 22 dice, y con todo esto que dijo, Job no pecó, ni atribuyó ni le echó la culpa a Dios de todo lo que él había acontecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién le puede decir a Dios que no tiene la culpa de su situación? Y es que la verdad muchas de las veces nosotros somos los que ocasionamos muchas de las veces que estemos sufriendo, batallando nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Job capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 3, y dijo el Señor a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa? Respondió Satanás al Señor, dice, piel por piel. Fíjate nomás al extremo. Ya piel por piel ya es cuando el diablo se va contigo con permiso del Señor a una enfermedad en tu vida. Paz de Cristo. Imagínense nomás. Por eso ahí están los cánceres muchas de las veces, por eso hay enfermedades tan fuertes. Y muchas veces decimos, ¿verdad? No, pues es que a lo mejor es el pecado, pero fíjate lo que dice el mismo Señor. Le dice Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dice, dará ¿por qué? Por su vida. Versículo 5 dice, pero extiende ahora tu mano y toca hueso y su carne, y verás si no blasfemia contra ti, y en tu misma ¿qué? Otra vez. Y usted ha de pensar, ya perdió todo Job, o ya otra enfermedad, ¿qué más da? No, pues ya. Y eso es lo que muchas veces pensamos, no, Señor, ya no creo que yo vaya a hacer otra vez lo mismo, porque pues ya entendí tus procesos. Pero la realidad es de que no es así. Job 2:9, y es aquí donde empieza. Por eso es importante entender, iglesia, que muchas las veces de tu misma casa, de tu misma familia, aún de la iglesia, paz de Cristo, te puede acontecer eso. Entonces dijo a la mujer, fíjate lo que le dice su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún la retienes? ¿Aún tienes esa confianza en Dios, Job? Pues no manches, mira lo que te aconteció. Y esas palabras muchas veces tú las esperas de alguien que no te conoce, paz de Cristo, pero imagínate nada más quién se lo dice a Job. Y fíjate todo lo que le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínate nada más esas palabras. ¿Y qué cree que hizo Job? ¿Qué dijo Job? No, se aguanto. En el capítulo 3, si Job se hubiera callado, no hubiera escrito tanto Job. Por eso en esta tarde, si algo te enseño, mejor hay que callar, para que lo más sea un capítulo, 2. Tal vez una semana, dos semanas, 3. Y no sé que se conviertan 5, 6, 7 años. En el capítulo 3 del versículo 1 dice, después de esto abrió Job su boca y dice, híjole. ¿Y qué dijo Job? Maldijo su día. Versículo 2, exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Fíjate nada más.
cómo Job empieza a blasfemar porque ya no aguantó. Y en el capítulo, creo, 11, déjame lo busco. Se lo busco porque ya se me perdió el paz de Cristo. Deje ver si ahorita lo encuentro porque ya ve que el chancla se mete donde sea, es lo que le digo. El capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer del 10. Por tanto no cerraron las puertas del vientre donde yo estaba. Fíjate hasta dónde llega el extremo de Job. Ni escondió de mí los ojos la miseria. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Fíjate nada más lo que decía ya Job, porque de la prueba y de todo lo que le acechaba Job. Qué tremendo es muchas de las veces abrir nuestra boca y dejar que el diablo nos susurre, nos cargue de palabrería y media. Y cuando abremos nuestra boca lejos de reconocer a Dios, fíjate lo que Job dijo: no, hombre, ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? No manches. ¿O por qué no salí muerto? Y era cualquier cosa la que Job estaba pasando, no. Era algo difícil. Ya ha perdido hijos, sus propiedades, y luego esta enfermedad que lo achacaba. Muchas veces podemos entender, no, pues es que ya estaba cansado, pero muchas de las veces Job no entendía y no entendió que si él en este capítulo, él hubiese dicho lo mismo que dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre bendecido del Señor, ahí se acaba la historia de Job. Pero Job no. Job lo que hizo fue renegar, y fue, fíjese, renegar de la vida. Imagínate, ahorita muchas las veces tú y yo podemos sentirnos cansados de la vida que vivimos, pero díselo a alguien que está en una cama, que ya no tiene esperanza. Te aseguro que te va a decir: dame tus pruebas, dame esa carga. No, es que es muy pesada, dámela. Carga es estar postrado en una cama sin remedio. Prueba es decir que no puedes caminar. Pero hoy en día podemos decirle a Dios: gracias, Dios, porque tenemos unas manos, tenemos unos pies, tenemos una salud, y aún con todo eso nos quejamos. Paz de Cristo. Y en el capítulo 42, fíjense nomás hasta dónde. 42. Yo cuando leí la primera vez el libro de Job fue cuando venía de dejar de chico malo al cristianismo. Y cuando yo empecé a leer el libro de Job, dije: no manches, Dios, me vas a quitar todo, ¿qué? Dije: esto no es nomás una podadita, es sacar de raíz todo. Dije: paz de Cristo. Cuando Job cambia su mentalidad, en el capítulo 42, versículo 10, habla de la restauración de la prosperidad de Job. Fíjate, en el capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó el Señor la aflicción de ¿quién? Cuando él hubo, ¿qué? Orado por sus amigos. Porque cuántos amigos no tenemos que cuando nos ven sufriendo dicen: no, pues que tú te lo buscaste, no, pues que estás en pecado, no, pues sabrá Dios qué prácticas tengas. Y cuando Job ora por sus amigos, y él aumentó al doble todas las cosas que habían sido, ¿de qué?
Versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y le condolieron de él, se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal del Señor había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, y un anillo de ¿qué? Y bendijo al Señor el postrer estado dejó más que el primero. Imagínate nada más, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Valdrá la pena esperarnos? ¿Valdrá la pena callar nuestra boca? ¿Valdrá la pena padecer por Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, lo que ahorita tú estás perdiendo en el proceso, déjalo. Lo que Dios te está quitando en la prueba, déjalo. Lo que Dios te está trayendo día a día, disfrútalo con gozo. Porque es mejor callar mis labios, y si los voy a hablar, es para decirle, Señor, tal vez no sé el proceso, tal vez no entiendo la prueba, tal vez no sé lo que me pase mañana, tal vez a lo mejor no lo voy a soportar, pero prefiero 1,000 veces callar mis labios y decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a maldecir el día en que vine a la tierra para ser probado por tu causa. Y pasar la prueba no es fácil, claro que no. ¿Cuántas veces usted puede estar aquí al frente y a lo mejor dentro de su corazón está todo quebrado? Pero Dios no te dice, mijo, estás quebrado, quédate ahí sentado, mijo, no pasa nada. Total, otro predica. Pero la realidad de las cosas es que es mejor caminar quebrado, caminar cojo, estar manco, en vez de faltarte un ojo, es más, estar batallando para caminar, pero con Cristo en mi corazón, eso es más que vencedor, porque todo, dice la palabra, es mejor que si tu mano te estorba, échatela. Si tu ojo te estorba, quítatelo, mijo, ni modo. La verdad de las cosas es que con eso no busques la perfección, no. Dios no busca la perfección en ti y en mí. Dios busca un corazón sincero, noble, que se deje transformar, que se deje enamorar. Por eso muchas de las veces Él te tiene que llevar al desierto. Yo antes no entendía que por qué los desiertos, Señor, pues sí. Después sí estamos en Juárez, que el calor está bien pesado. Y luego desierto aquí, y luego desierto todavía en tu caminar. Dije, ¿qué va a ser de nosotros? Ni que fuera camello. Pero la realidad de las cosas es que entendí que el desierto te hace voltear a Dios y decirle, Señor, ¿cómo es que estoy batallando, pero sigo enamorado de ti? ¿Cómo es que estoy llorando, pero sigo confiado en ti? Oh Señor, ¿cómo estoy paseando este desierto? Pero estoy viendo la nube, estoy viendo la columna, estoy viendo que el maná no me está cayendo mucho, pero me está sustentando día a día. ¡Wow! Y entendí, hermano, que es difícil estar con el maná cada día, paz de Cristo. Pero que cuando te vienen las 7 vacas, pero te viene el maná por día y luego un día te tienes que esperar, recoger el doble porque el día siguiente no te va a mandar nada, mijo, imagínate. Y uno digo, Señor, ¿qué va a hacer? Pero ¿sabes qué he entendido, iglesia? Que todo puede faltar. Todo te va a faltar. Y es más, todos te van a dejar. Y yo te voy a decir una cosa. Él, hasta el día que uno tenga vida, hasta ese día te despojó hasta el último granito de polvo te trajiste de Egipto.
¿Sabes por qué? Porque cuando ya estemos delante de Él, entonces vamos a entender que hasta ese día dejamos de crear becerros de oro. Hasta ese día desaprovechamos lo que Dios nos da de Egipto para bendecir nuestras vidas. Hasta ese día vamos a comprender que lo que Dios te deja y da gracia para que el Egipto te bendiga. No es para que hagas becerros, es para que camines de bendición en bendición. No es para que los traigas colgados, es para que seas prosperado. Cuando entendí eso, yo dije, Señor, no te digo que estoy listo para otro desierto, porque esto no se acaba. Pero lo que sí sé, y te puedo asegurar, es cierto, podemos predicar. Usted dice, es fácil predicar. Tal vez sí, tal vez no. Pero predicar, por predicar, ya está todo saturado. Pero predicar la escasez, predicar la bendición, predicar la prosperidad, cuando te falta todo. Eso es decir que Dios no solamente está por fuera de ti, está dentro de ti. Y esa predicación te va a impactar más que si yo te digo que tú eres Superman y que te pueden levantar de lo más alto y nada te va a pasar, porque esa es la palabra que a tus ángeles mandará para que campen delante de ti y tu pie no caiga en resbaladero. No, lo que te va a edificar es que la palabra sea viva, eficaz. Y sabes qué es lo más sorprendente, que tú sientas que el que te predica y los que predican sea una palabra que ya la vivimos y que nos podemos pasar. Yo por eso me gozo y estoy aprendiendo a gozarme más, porque es muy difícil. Pero una de las cosas, y con esto cierro, váyase conmigo Daniel, porque ya tiempo, ya me falta tiempo. Y la verdad, no quiero que se me desespere y no quiero que pierda el enfoque de la predicación, porque cuando se empieza a desesperar, a poco uno dice, no, ya córtale, hermano, ya estuvo. Váyase conmigo Daniel 6. Daniel capítulo 6, versículo 16. Dice la bendita palabra. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libra. Fíjate una de las cosas, el diablo sabe a quién le sirve, el diablo sabe qué nivel tienes. El rey por eso le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libra, Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca del anillo dice, no se alterase. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Por qué le pasó esto al rey? Porque si usted lee el capítulo, el rey no quería hacerle esto a Daniel. Ya reconocía al rey lo que el Dios de Daniel estaba haciendo, pero le tendieron hasta cierto punto una trampa y él cayó y tuvo que dar este decreto. Por eso es que él ayuna y por eso él es que no pone ni instrumentos de música, y por eso dice que él ayuna. Versículo 19, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acordándose al foso llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
Fíjate lo que dice Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Imagínate nada más. Aquí no solamente nos está hablando Daniel de su prueba, sino aquí verdaderamente Daniel está reconociendo la autoridad que tenía a pesar de que lo habían metido al foso de los leones, paz de Cristo. Y fíjate lo que él dice: vive el rey para siempre. Dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado, ¿qué? Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey de gran manera y a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión halló en él, porque había ¿qué? Entonces, si Daniel fue librado de los leones, si fue librado del horno de fuego, si Job soportó la lepra, si José pudo librar el que le vendieran sus hermanos, dime tú, ¿qué nos puede detener a nosotros? ¿Qué nos puede detener? Dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién se va a atrever a apartarte del amor de Cristo? Si Él es el que te libertó, Él es el que te limpió. Es más, fíjate, yo tengo este pasaje. Cuando eres niño, todos te cargan. ¿Cuántos dicen amén? De brazos. ¿Verdad que sí? Todos te cargan y, ay, wow, y te traen cargando y te hacen cariñitos. ¿Verdad? Amén. Pero ¿qué pasa, hermano? Ahí le va a cambiar las cosas. ¿Qué pasa cuando ese niño se hace del barrio? ¿Qué pasa? ¿Verdad que ya nadie lo carga? ¿Verdad que el que lo trae en los brazos va y lo deja? ¿Verdad que hasta te dejan chillar? Ahí te va la ilustración. Y a ese lugar, ¿quién crees que va? ¿El padre o la madre? Así es como hace Cristo con nosotros. Cuando ya el pecado te hace que nadie te tome la mano, que nadie te carga, ese es el momento en que Cristo llega. Mi hijo, te ensuciaste, pero yo te voy a limpiar. Imagínate cómo no amar a este Cristo de la gloria, que cuando ya todos me dejan olvidado y te dejan olvidado, Él es el único que te limpia de toda impureza y te hace rey y sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no sé tu iglesia, pero tenemos mucho más para estar alegres que en vez de estar tristes. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto lo que dijo la pastora. Allá en el paso se están gozando, pero el mismo Dios que está allá está aquí. Y si usted no lo cree, yo sí lo creo, porque desde el momento que 2 o 3 están congregados en su nombre, dice que Él es fiel y verdadero para manifestarse poderosamente. Así que yo los invito, iglesia, que si estás pasando la prueba, acuérdate que no es más grande que lo de Job, no es más grande que lo de Daniel, no es más grande que lo de José, y es más, no es más grande de lo que el mismo Cristo soportó por ti y por mí. Así que vamos a caminar confiados de que la prueba es necesaria, pero es para sacar tu mejor versión de ti y de mí. Yo dejo lugar, no sé si mi hermano va a decir algo. Gloria a Dios. Dejan hermano Raimundo. Señor lo bendiga y lo guarde y lo siga fortaleciendo. Amén. Realmente la prueba es algo necesario que tenemos que atravesar cualquiera de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Y si la mayoría de nosotros tenemos miedo a la prueba. Si por ejemplo, si yo fuera el maestro de la clase, yo ahorita le dijera a usted, guarde sus libros porque vamos a entrar en un examen. Y ¿sí o no?
Fíjense lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Denme 5 minutos y terminamos. Amén. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Como cristianos tenemos que saber que la prueba es como nuestra INE, no nos podemos separar de ella. Y la prueba te identifica y te hace mirar el nivel de fe en el que estás pisando. Si por ejemplo no existiera la prueba, ¿cómo nos daríamos cuenta qué nivel de fe tenemos? Porque todos decimos creer en Dios, amén. Pero es en la prueba cuando tú sabes y te das cuenta qué clase de Dios tienes. Por ejemplo, Daniel, decía el hermano, fue llevado al foso de los leones. ¿Pero por qué fue llevado? Por ser un adorador. Porque Daniel decidió no hacer caso al diablo que vino y dijo, está prohibido orar. Dijo Daniel, estará prohibido para ti, pero no para mí. Yo prefiero morir orando que vivir sin orar. Oh, a su nombre, gloria. Entonces, ¿por qué cuando viene el proceso es mejor que el proceso te agarre orando? Es mejor que el proceso te agarre en la iglesia. Porque la Biblia dice, José fue vendido, pero Dios estaba con él. José fue procesado, pero Dios estaba con él. Así que bienvenida a mi prueba, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, soy más que vencedora. ¡Aleluya! A su nombre. El problema no es la prueba. El problema es que la prueba te agarre de la mano de Dios. Porque cuando la prueba te agarra lejos de Dios, prepárate. Porque el diablo te va a trapear. El diablo te va. ¡Aleluya! Pero si Dios está contigo, bienvenida a mi prueba, porque yo quiero subir a otro nivel. Yo no me quiero quedar enano. ¿Y cómo se enfrenta una prueba, hermana Martita? Con fe. ¿Cómo se enfrenta la prueba, hermana Vicky? En oración, hermano José. Dándole gracias a Dios. Jackie, ¿cómo se enfrenta la prueba? Haciendo tortillas de harina. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Cómo se enfrenta la prueba, Dani? Preparándote. Pero según 1 de Pedro 4:13 dice, gozaos por cuanto somos participantes de ¿qué? O sea que ¿cómo se enfrenta la prueba? Y luego, ¿por qué? Desde que llegó tiene cara de limón, paz de Cristo. A su nombre. ¿Cómo se enfrenta la prueba? ¿Cómo se agarra el toro? Por los cuernos. A su nombre. Es por eso que hay una diferencia cuando tú estás con Dios y cuando no estás con Dios. Cuando tú estás con Dios, tú le vas a decir al diablo, te estaba esperando, porque este es el momento indicado donde vas a saber quién es mi Dios y dónde estoy parado. Esta prueba lo único que va a lograr es exhibir al Dios que yo sirvo. A su nombre. No se le esconda al diablo, ni le tenga miedo, porque si Dios está contigo, la victoria está asegurada. Dice, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué? Nos gocemos con grande alegría. En pocas palabras, hermano José, si usted está pasando una prueba, es porque Dios lo eligió para que usted pudiera caminar y acelerar su bendición. Porque la prueba solamente sirve para dos cosas:
para quedarte postrado en Egipto o por avanzar hacia la tierra prometida. La prueba no se hizo para quedarte postrado ahí. La prueba se hizo para atravesar el desierto. A su nombre. Versículo 14, me quedan 2 minutos. Y si somos vituperiados, ¿por el qué? Por el nombre de Cristo. ¿Somos qué? O sea, Daniel fue vituperiado, ¿por qué? Por ser un adorador. José, ¿por qué fue vituperiado? Por tener un sueño profético. Pero usted, ¿por qué está siendo procesado? A su nombre. Por estar viendo a Pati Chapoy. A su nombre. O sea, que si nosotros padecemos, porque la mayoría de la gente, ¿qué es lo primero que nos dice? No, los cristianos son hipócritas, son esto, son lo otro, bla, 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 bla. ¿Sí o no? Pero ahí nosotros somos, ¿qué? Bienaventurados. Porque si a mi Cristo lo cachetearon, lo escupieron, lo latiguearon, ¿qué me espera a mí? ¿Un lecho de flores? No, me va a esperar lo mismo. Pero en medio del proceso, Cristo venció a la muerte, venció al infierno, venció al diablo, y hasta el día de hoy lo tiene debajo de la planta de sus pies. Haga de cuenta que el Señor le puso los catorrazos al diablo y nomás te dijo: acaba con él, mijo. Ya te lo dejó vencido. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, ¿por qué le tiene tanto miedo? Ay, pastor, es que en mi casa se oyen voces. Pues son de los ratones que tienen hambre, ya darles de comer. Ya hasta están hablando a su nombre. Me queda 1 minuto. Dice, fíjese bien, cuando la gente te ofenda, cuando la gente te lastime, cuando la gente te llame hipócrita, dile gracias. Porque lo único que está revelando es que el Espíritu Santo está morando en mí. Y si hay una prueba, es señal de que Dios está preparando una gran bendición sobre mi vida. Si la prueba estoy atravesando, es porque algo grande va a caer sobre mí. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa ¿dónde? En nosotros. ¿Por qué acusaron a Daniel? Porque no soportaban su oración, no soportaban su verdad, no soportaban que fuera genuino, porque la gente que vive en la verdad siempre va a caer mal a la gente hipócrita que te vas a topar. Oh, a su nombre. Lo siento por sus demonios, pero yo no voy a hacer o voy a cambiar. Yo tengo que hacer como Cristo me diseñó. Y Cristo me diseñó para que viva en su verdad, para que predique dentro y fuera de tiempo. A su nombre. Dice, el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros, ¿qué? Es glorificado. Así que, diablo, sígueme tirando piedra, porque con una piedra David mató a Goliat, con una piedra se edificó la iglesia, con una piedra hay cosas grandes que van a suceder. A su nombre. Hay 2 clases de prueba. Dígale que está al lado suyo. Voltéele y dígale, hay 2 clases de prueba. Dígale que está al lado suyo. Dígale, hermano José, hay 2 clases de prueba, viejo. Bueno, hay 2 clases de prueba, hermoso, guapo. Donde Dios te mete y donde tú te metes.
A su nombre. Donde Dios te mete, siempre vas a salir con una multiplicación de bendición, porque Él estará contigo. Oh, su nombre, gloria. Porque dice el versículo 15, ninguno de nosotros padezca como ¿qué? Como homicida. Esa es una prueba donde yo me meto. O como ladrón, digan, ¡ouch! Esa es otra prueba donde usted se mete. Por malhechor o por Pati Chapoy. ¿Sí dice así su Biblia, hermana Martita? Por entrometerse en lo ajeno. ¿Cuántos de nosotros, por querer ayudar, terminamos hundiéndonos más? Dijo un hombre por ahí, hermano Arturo, el que mete paz, le dan más paz. A su nombre. Por eso hay dos clases de prueba, donde Dios te mete y donde tú te metes. Donde tú te metes, siempre vas a salir perdiendo. Pero donde Dios te mete, siempre vas a salir ganando. Porque la prueba no te aleja de Dios. La prueba te acerca a Él. Porque ese es el beneficio de que Dios estará contigo en medio de tu prueba, en medio de tu proceso. Imagínate, Dana, te toca examen de matemáticas mañana. Y tu papá está enseguida de ti diciéndote, es 29, es 32, dándote las respuestas correctas. Pues haga de cuenta que así está el Señor. Cuando estamos en el proceso, Él está a un lado de tuyo diciéndote, no, 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 no. Esto no es así. Esto es de rodillas, mijo. Arrodíllate y el diablo va a huir. Ahora prepárate y el diablo va a correr. El Señor mismo dándote instrucciones de cómo vas a vencer. A su nombre. Un minuto y termino. 50 segundos, pues. A su nombre. Versículo 16 dice, pero si alguno padece, ¿cómo qué? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pastor, no tengo para comer, aleluya. Porque a lo mejor Dios quiere que ayune toda esta semana. A su nombre. Y dicen los ratones, ¿y yo qué culpa tengo? Que Dios te mete en el proceso y nosotros pagamos los platos. Pero nosotros tenemos que entender que si estamos padeciendo como cristianos, no nos tenemos que avergonzar, sino que glorificar al Señor. Yo sé que la mayoría de aquí, a lo mejor su prueba no es la misma que la mía, porque cada quien tiene una prueba diferente. Para un bebé de 6 meses, su prueba es cómo se va a comer una manzana si no tiene dientes. ¿Sí o no? Pero para mí comerme una manzana no es una prueba, es una bendición. O sea que la prueba que tú estás pasando no es la misma del hermano que te está viendo. Pero entre los dos, si se aferran a cruzar el desierto, mirarán los arroyos de aguas vivas, mirarán caer el maná, mirarán la mano de Dios. En pocas palabras, si mientras tú te aferras, la presencia de Dios continuará sobre ti. Así que yo digo, bienvenida prueba, porque si la prueba está sobre mí, es señal de que la mano de Dios está también sobre mi vida. Así que bienvenido proceso, bienvenida la prueba, porque solamente es un indicativo de que Dios te va a bendecir. A su nombre. Otro minuto ya. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Dice por ahí las mamás, va, y le dice el doctor a la mamá,
No le dé toda la teta, dele una porción. Déjelo con hambre para que haga la digestión. A su nombre. Entonces lo voy a dejar con hambre para el domingo. No, bueno, pues se lo doy pues, para que se empache. No, póngase de pie en esta noche y vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que la mayoría de nosotros, Dios nos está procesando y empezando por nosotros. Empezando